Hola a todos. Bienvenidos a este video correspondiente a la clase del 18 de noviembre. En este video lo que vamos a ver ahora es otro controlador que resuelve el problema de seguimiento de trayectorias. Solo por recordar el problema de seguimiento de trayectorias en el controlador pasado, el controlador de par calculado, lo que teníamos era que necesitamos asumir que la trayectoria deseada es una trayectoria que es dos veces continuamente diferenciable, y lo que queremos lograr es que el error de posición y el error de velocidad converjan a cero de forma global y asintótica. En el controlador pasado, pues vimos que debido a la forma en cómo diseñamos el controlador, pues la convergencia no solamente era asintótica, sino que también era exponencial. Bueno, es de forma exponencial. En este caso también vamos a probar que la convergencia va a ser exponencial, pero a diferencia del caso anterior, pues en este caso vamos a poder utilizar unas propiedades o las propiedades de los robots descritos con ecuaciones diferenciales del tipo Euler-Lagrange. Entonces, este segundo controlador es un controlador proporcional derivativo con un término de compensación dinámico. Entonces, este es un controlador PD con un término de compensación dinámico, que no es otra cosa más que el controlador adaptable que ya habíamos visto para el caso de regulación, pero ahora con una trayectoria deseada. O sea, ahora con una trayectoria que tiene una velocidad diferente de cero. Entonces, recordemos que nuestro controlador estaba dado en aquel momento por tau igual, y también va a ser para este, tau igual a matriz de inercia, que es función de la posición, multiplicado por Q punto R más Coriolis, que depende de la posición y de la velocidad, por QR, más vector de gravedad, y más K por S, en donde S era igual a Q punto más QR. En aquel momento habíamos diseñado a QR que fuera menos lambda por Q tilde, pero habíamos definido que QR fuera eso porque estábamos trabajando el caso de regulación. En esto que estamos haciendo ahora de seguimiento de trayectorias, ahora QR va a estar definido como menos velocidad deseada más lambda por Q tilde. Entonces, sí. Entonces, en este caso, la matriz, ¿no? El vector S o la variable S, pues va a estar dada por S igual a Q punto menos Q punto deseado más lambda por Q tilde. Lambda es un número estrictamente positivo, y entonces lambda por Q tilde, de hecho, esto no era K, ya me estoy acordando mejor, esto era D por S, y entonces lambda en el manual lo tengo que sea P entre D, para que entonces el término D por S sea D porque S va a ser Q tilde punto más lambda por Q tilde, pues entonces el término de S, claro, aquí estoy mal, este no es un positivo, ya me sonaba algo raro, eso es un negativo, y entonces ahora sí, el término ds sea igual a d por q tilde punto más d por lambda q tilde, y entonces como lambda vale p entre d, pues entonces esto es igual que d por q tilde punto
más P por Q tilde. Por lo tanto, D por S no es otra cosa más que un término proporcional al error y un término D por Q tilde punto, o sea, un término proporcional y un término derivativo. Y entonces, nuestro controlador, utilizando estas definiciones que acabamos de ver aquí, pues nuestro controlador está dado por M de Q por Q punto R más C de Q punto por QR más G de Q menos D por S, pero D por S lo puedo escribir como D por Q tilde punto menos P por Q tilde. Y entonces en lazo cerrado lo que voy a tener es M de Q por Q dos puntos más C de Q punto por Q punto más G de Q igual a tau, y esto va a ser equivalente a M que multiplica a Q por Q dos puntos menos Q punto R y entonces esta definición de S va con los signos cambiados, menos allí, y esto va con los signos cambiados. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y entonces menos Q punto R, y esto es igual a, más C de Q punto por, que multiplica a Q punto menos QR, y luego más G de Q menos G de Q, pero lo escribo directamente, menos G de Q igual a 0. Y o sea, este término pasa a la izquierda negativo, este término pasa a la izquierda negativo, este pasa a la izquierda negativo, estos dos pasan positivos. Por lo tanto, aquí más D por Q tilde punto menos más P por Q tilde, y ahora sí igual a 0. Y entonces, ups, lo siento. Y entonces esto es igual a, bueno, como S es igual a Q punto menos QR, pues entonces ese punto es igual a Q dos puntos menos Q punto R. Por lo tanto, bueno, en este caso, como QR, dijimos QR es igual a Q deseado menos lambda por Q tilde, pues entonces esto es equivalente a Q tilde punto menos por menos más lambda por Q tilde, y esto es equivalente a Q tilde dos puntos más lambda por Q tilde punto, como tiene que ser. Entonces, el lazo cerrado tiene la forma M de Q por S punto más C de Q punto por S, la G se va con la G, más, y déjenme escribir D por S igual a 0. Ya sabemos que si tomo la función candidata un medio de S transpuesto M de Q por S, pues entonces B punto de S va a ser igual a S transpuesto M de Q por S punto, utilizando la propiedad de simetría de la matriz de inercia, o sea que M es simétrica, más un medio de S transpuesto M punto de Q por S, y eso no es otra cosa, o sea, agarramos lo que vale ms de aquí, lo ponemos aquí, y entonces esto va a ser igual a menos S transpuesto C por S menos D por S al cuadrado más un medio de S transpuesto M punto por S. Factorizo este término con este término, aplico la propiedad de antisimetría de la matriz M punto menos 2C, y entonces
la derivada va a ser menos d por s al cuadrado. Y luego, continuando, dijimos, como s es igual a q tilde punto más lambda por q tilde, pues entonces esto es igual a menos d por q tilde punto al cuadrado menos d por lambda cuadrado por q tilde al cuadrado, y luego tenemos un menos 2 veces d por lambda por q tilde punto transpuesto por q tilde. Y entonces, si ahora yo les doy la función h de q tilde y de q tilde punto, que es igual a un medio de q tilde punto más lambda q tilde transpuesto por m de q por q tilde punto más lambda q tilde más d por lambda por q tilde al cuadrado, pues entonces la derivada, como este término de aquí es igual a un medio de s transpuesto m por s, pues entonces agarro lo que vale la derivada de la función anterior, la derivada de la v, y entonces voy a tener que h punto va a ser igual a menos d q tilde punto al cuadrado menos d por lambda cuadrado por q tilde al cuadrado menos 2d por lambda por q tilde transpuesto por q tilde punto, y al hacer la derivada de este término, pues este término me va a quedar más 2 veces d por lambda q tilde transpuesto por q tilde punto. Obviamente esos últimos dos términos se aniquilan entre ellos, y la derivada es menos de q tilde punto al cuadrado menos d por lambda cuadrado q tilde al cuadrado. Si agarramos como en el manual lambda igual a p entre d, pues entonces esto va a ser igual a menos de q tilde punto al cuadrado menos p cuadrado entre d por q tilde al cuadrado. Y entonces, punto número uno. Para robots manipuladores, bueno, para todos los robots manipuladores, la matriz de inercia está acotada por abajo por un valor estrictamente positivo, M1, que hace que M1 por la identidad es menor o igual, obviamente esto es estrictamente positivo, que M de Q. Por lo tanto, para todos los robots que existen, vamos a tener que nuestra función de energía, la función H, va a estar acotada por abajo por lo siguiente. Dejen que se agregue la hoja. Entonces, la función de energía va a estar acotada por abajo por un medio de M1 que multiplica a Q tilde punto más lambda por Q tilde al cuadrado más un medio de P por lambda, no, sin el medio, más es D por lambda por Q tilde al cuadrado menor o igual que la H de Q tilde y Q tilde punto. Ahora, para robots con articulaciones, con solo articulaciones de revolución, existe un valor estrictamente positivo M2, de tal forma que la matriz de inercia
está acotada por arriba por ese valor M2. Obviamente, esta propiedad solamente se satisface para algún tipo de robots. Supongamos que el robot con el que estamos trabajando satisface esta propiedad, existe el valor M2 y entonces la matriz de inercia está acotada por arriba por este. Entonces, la energía que agarramos nosotros, la función de energía que agarramos nosotros, va a admitir una cota superior de la forma 1 medio de M2 Q tilde punto más lambda Q tilde al cuadrado más D por lambda Q tilde al cuadrado. Y ahora, hagamos lo siguiente. Déjenme definir como alfa 1 el valor más pequeño de 1 medio de M1 o D por lambda. Déjenme definir como alfa 2 el número más grande entre 1 medio de M2 o D por lambda. Y déjenme definir como alfa 3 el número más pequeño de, lo que voy a necesitar es la negatividad, menos de D o D por lambda al cuadrado. D o D por lambda al cuadrado. Y entonces cuando tengo estas definiciones voy a tener que alfa 1 que multiplica a Q tilde punto más lambda por Q tilde al cuadrado más Q tilde al cuadrado va a ser menor o igual que la función de energía, y esto menor o igual que alfa 2 por lo mismo que está dentro del paréntesis. Y luego voy a tener que la derivada de la función de energía va a ser menor o igual que menos alfa 3 menos alfa 3 por lo mismo que tengo en el paréntesis, Q tilde punto más lambda por Q tilde cuadrado más Q tilde al cuadrado. Y entonces observen lo siguiente. Agarro la cota superior de H y entonces voy a tener que, si lo premultiplico, solamente la cota superior la premultiplico por el negativo, voy a tener menos H es mayor o igual que menos alfa 2 por todo lo que hay en el paréntesis, que es exactamente lo mismo que esto, lo que hay en el paréntesis. Entonces, este término de aquí, este alfa 2 lo puedo pasar para acá dividiendo y voy a tener menos 1 entre alfa 2 por H es mayor o igual que menos el paréntesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, H punto es menor o igual que menos alfa 3 por el paréntesis, y por lo tanto, si utilizo esta desigualdad que está aquí, esto es menor o igual que menos alfa 3 entre alfa 2 por H. Por lo tanto, esto es una ecuación, una desigualdad diferencial que satisface que H de t es menor o igual que E a la menos alfa 3 entre alfa 2 por t por H, 0. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación, esta desigualdad? Esto lo que nos dice es que la energía para cualquier instante de tiempo tiene una envolvente exponencial negativa. Alfa 3 y alfa 2 son números estrictamente positivos. Por lo tanto, hay una envolvente exponencial negativa. Por lo tanto, la energía converge a cero con una envolvente exponencial negativa. Ahora, como H de t agarrando
agarrando este término de aquí, ahora el término de la derecha, admite esta cota inferior, pues entonces yo agarro esta ecuación de aquí y voy a tener que alfa 1 por lo que hay en el paréntesis es menor o igual que e a la menos alfa 3 entre alfa 2 por t por h0. ¿Pero quién es h0? Ah, pues h0 no es otra cosa más que, esto va a ser menor o igual que e a la menos alfa 3 entre alfa 2 por t. ¿Y quién es h0? Ah, pues h0 es la energía inicial. ¿Y la energía inicial cuánto vale? Ah, pues la energía inicial, esto es t, la energía inicial es la energía inicial es 1/2 del q tilde punto más lambda q tilde transpuesto por m de q por q tilde punto más lambda q tilde, todo esto evaluado en el instante cero, más aquí es d por lambda por q tilde al cuadrado, pero esto está acotado por arriba por, esto está acotado por arriba, o sea, todo esto está acotado por arriba por 1/2, bueno, ya no lo acotemos por arriba por el 1/2 de m2, dijimos alfa 2 por el paréntesis. Por lo tanto, esto es menor o igual que alfa 2 por e a la menos alfa 3 entre alfa 2 por el tiempo de ¿quién? Del paréntesis. ¿Y cuánto valen los paréntesis en este caso? Ah, pues los paréntesis lo que van a valer son, ahora voy a tener en el paréntesis del lado izquierdo, voy a tener q tilde punto para cualquier instante de tiempo más lambda por q tilde para cualquier instante de tiempo al cuadrado más q tilde para cualquier instante de tiempo al cuadrado es menor o igual que alfa 2 entre alfa 1 por e a la menos alfa 3 entre alfa 2 por t por lo mismo del corchete de la izquierda, pero evaluado en el instante cero. O sea, por, déjenme escribir aquí el corchete abajo, este corchete de la derecha, por el corchete que va a ser q tilde punto evaluado en el instante cero más lambda por q tilde en el instante cero al cuadrado más q tilde en el instante cero al cuadrado. Y esto, jóvenes, lo que nos dice es que el error de velocidad, el error de posición van a converger tan rápido como este factor de aquí a cero. ¿Y eso qué significa? Bueno, no el error de posición y el error de velocidad, sino el error de velocidad más lambda por el error de posición al cuadrado más el cuadrado del error de velocidad va a converger para cualquier instante de tiempo, va a converger tan rápido a cero como este factor que está aquí en negro multiplicado por esto. Pero esto de aquí es una constante, esto es otra constante. Entonces, por esta constante dada por el término del corchete multiplicado por alfa 2 entre alfa 1 por e a la menos alfa 3 entre alfa 2 por t. ¿Y eso qué significa? Ah, pues lo que significa es que tenemos una velocidad de convergencia dictada por alfa 3 entre alfa 2 de forma exponencial. Y entonces, este es un controlador que es un controlador muy bueno porque bueno, ¿por qué? Porque primero, estamos aprovechando las bondades del modelo y estamos utilizando ya, a diferencia del controlador de par calculado, estamos utilizando la propiedad de antisimetría. También nos está dando una convergencia exponencial que está dada esa velocidad de convergencia por alfa 3 entre alfa 2. Y ahora, es tan malo como el primer controlador de par calculado, porque el controlador que acabamos de diseñar ahora,
pues también necesita conocer toda la matriz de inercia, toda la matriz de Coriolis y todo el vector de gravedad para poder ser implementado. Por lo tanto, necesita conocer todos los parámetros del modelo dinámico y toda la forma del modelo dinámico. Sin embargo, ya estamos utilizando, como les dije hace un par de minutos, ya estamos utilizando las propiedades del modelo y ya estamos también teniendo una velocidad de convergencia exponencial. ¿Por qué decidí poner este controlador en el manual si tiene lo mismo negativo que el controlador de par calculado? Pues porque este controlador nos va a permitir poder hacer la versión adaptable. El controlador de par calculado no tiene una versión adaptable, pero este controlador sí tiene una versión adaptable. Vamos a modificar en el tercer controlador, el controlador adaptable, el controlador de forma de que ahora vamos a tener aquí una estimación de la matriz de inercia, una estimación de Coriolis y una estimación del vector de gravedad. Y entonces en ese tercer controlador que vamos a ver en el siguiente video, vamos a poder tener un controlador que va a poder lidiar con incertidumbre paramétrica, de tal forma que en ese tercer controlador no necesitamos saber los parámetros físicos del robot. Necesitamos saber la forma para poder saber la matriz regresor, pero no necesitamos saber los valores físicos exactos del robot. Vamos a poder hacer estimación de ellos de forma dinámica. Entonces, este controlador es muy bueno precisamente por eso, porque este controlador sí podemos hacer su versión adaptable. Y esa versión adaptable la vamos a ver en el siguiente video. Les agradezco mucho su atención. Adiós.